es la lesión, muerte celular y la lesión celular. ¿Okay? Entonces, vamos a ver varias cosas ahorita. Esto ya es entrar en patología y no tanto ver ahorita de fondo, pero es patología en general. Si ustedes entienden esto, todas las enfermedades que vamos a ver durante el semestre, el próximo semestre deberían ser un poquito más fácil, porque todo se basa en esto. Entonces, habíamos dicho, para poder entender una enfermedad, para realmente yo decir, yo sé qué es esa enfermedad, pues realmente deberíamos de conocer ciertos conceptos. Uno es etiología, otro es patogénesis, y gracias a estos, pues vamos a conocer qué son los cambios morfológicos y qué manifestaciones clínicas nos están causando esos cambios morfológicos. O sea, hay pasos para que se desarrolle una enfermedad. Primero necesitamos una causa, luego necesitamos que eso se desarrolle, que sería la patogénesis, eso nos va a dar lugar a cambios morfológicos y eso nos va a dar un paciente con manifestaciones clínicas. ¿Okay? Entonces, para ustedes, ¿qué sería una etiología? ¿Cómo la definirían? La causa de la enfermedad, el origen. Exposición a algo. Ok. Patogénesis. Los procesos que están ocurriendo en el sistema, en el órgano o en la célula y que van a favorecer el desarrollo. Cambios morfológicos. Pueden ser microscópicos o macroscópicos, Ok, y para ti, ¿qué es un cambio morfológico? Ok, una alteración estructural. ¿La podemos ver? Sí. ¿O no? Tenemos alteraciones estructurales que son moleculares, alteraciones estructurales que son microscópicas, o sea que ya las podemos ver con un microscopio, y alteraciones que son macroscópicas, que podemos observar con el simple ojo. ¿Okay? ¿Y manifestaciones clínicas? Signos y síntomas, lo que vemos en el paciente o lo que el paciente nos dice que está experimentando. ¿Okay? Entonces, etiología investiga la causa subyacente y factores responsables de que se inicie la enfermedad y que vaya progresando. Generalmente las etiologías pueden ser hereditarias o ambientales, tenemos varias ahí que vamos a ir explorando. Y patogenia, como ustedes dijeron, son el mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad y por el cual progresa la enfermedad. Si ustedes pueden definir en una enfermedad la etiología y la patogenia, entonces ustedes ya entienden la enfermedad. ¿Sí? Si ustedes entienden la enfermedad, pueden desarrollar tratamientos racionales. ¿Sí? Es diferente, por ejemplo, cuando vamos a hablar de cosas que ya no ocurren en México. Una persona trae dolor de cabeza, va con la vecina y le dice: es que te echaban mal de ojo. Y entonces, no sé, pasa hierbitas con huevo o algo y se lo está ahí. O se pone el listón rojo, lo que ese es un tratamiento racional. No, es supersticioso. Sí. Vámonos a puntos más sensibles. En el COVID y en el cáncer, hay gente que cree en el dióxido de cloro. Cuando ustedes entienden el funcionamiento de la célula, eso deja de ser un tratamiento racional, no es racional. ¿Okay? Si ustedes llegan a entender esto, van a darse cuenta que no es algo racional. ¿Sí? Si ustedes comprenden la etiología y la patogénesis, también, pues ¿para qué esperar a que se desarrolle la enfermedad? La podemos prevenir. Si yo sé qué es lo que está causando la enfermedad, lo puedo prevenir. ¿Ya vieron salud pública? Sí. ¿Ya conocieron de Jon Snow? Sí. ¿Qué hizo? Fue encontrando la etiología y posteriormente fue desarrollando medidas para prevenir la enfermedad. Más que saberse el título de padre deberían de estudiar qué fue lo que hizo, para que entiendan, o sea, de qué nos sirve. Ok, entonces, si lo cambiáramos a preguntas, la etiología contesta una pregunta que es: ¿por qué una enfermedad
inicio, cuando nosotros nos preguntamos por qué esa enfermedad inició, estamos preguntando cuál es la etiología de la enfermedad. Y cuando nos preguntamos cómo es que se desarrolló la enfermedad, lo que estamos preguntando realmente es cuál es la patogenia de esa enfermedad. Aquí hago un apartado, muchas veces, y pasa, todos los años me ha pasado. Ahorita llevamos pato y el próximo semestre llevamos pato, pero la materia cambia de nombre y se llama fisiopatología. Y me dicen, entonces ya no es pato. No, sí es pato, porque patología abarca esa cosa también. Le cambiaron el nombre, no sé por qué, pero es pato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la patología estudia la fisiopatología, la patología estructural, abarca todo. Entonces ahorita todavía estábamos viendo fisiopatología. No crean que es solo pato y el próximo semestre vamos a empezar fisiopatología. No, todo lo estamos viendo en conjunto. Patogénesis, fisiopatología, etc. Por cierto, fisiopatología es cómo es que los mecanismos causan manifestaciones en la paciente. Bueno, entonces, cambios morfológicos, ya lo dijeron también, son alteraciones estructurales en las células, tejidos, o podríamos irnos más profundo en las moléculas de las células, o sea, en las moléculas de las células, que son característicos de una enfermedad, o que inclusive nos pueden dar un diagnóstico. Y manifestaciones clínicas son el resultado de esos cambios que ha tenido el paciente, ya sea bioquímicos, ya sean genéticos o estructurales. Todo eso nos va a dar una enfermedad y la enfermedad se va a manifestar de cierta manera. Lo vieron en microbiología, ¿no? Hay enfermedades que dan infecciones por hongos, etc. y se ven alteraciones en la piel. Entonces, esas son unas características o manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas pues nos van a dar signos y síntomas. La diferencia entre un signo y un síntoma, no sé si ya lo han estudiado. Muy bien. Signos es lo que estamos viendo nosotros en nuestro paciente y síntomas es lo que el paciente nos refiere que está experimentando. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente les dice me duele la cabeza, ese es un síntoma. ¿Sí? No lo estamos viendo realmente, el paciente nos está diciendo lo que está experimentando. En cambio, si yo veo que el paciente está todo amarillo, es un signo. Y decimos que el paciente tiene ictericia. Punto para recordar, todas las formas de enfermedad, todas comienzan con alteraciones moleculares o estructurales en las células. Todas. ¿Eso de la lesión celular no te dice cuando me tocan todas? ¿O eso es otra cosa? No, ya ven que lesión celular según la principal característica es que inicia todas con inflamación. No, ahí estamos confundiendo capítulos. Eso es inflamación. Luego lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero no, todas las enfermedades, piensen en alguna enfermedad que conocen, diabetes. Ok, ¿cómo inicia? Alteraciones moleculares. Otra enfermedad, la que quieran. Lepra, hay alteraciones moleculares. Hipertensión, hay alteraciones moleculares. No sé, todo va a tener un inicio donde se presentan alteraciones moleculares, ¿ok? O estructurales. Entonces, tenemos que ir aprendiendo cómo es que una célula responde a situaciones que la dañan o que le causan estrés. Y no es un estrés psicológico realmente, sino el estrés celular. Entonces es algo que está incomodando a la célula normalmente, ¿okay? No sé si vieron este cuadrito y lo entendieron. Pero normalmente cuando un paciente está sano decimos que sus células están en un estado de homeostasis. Eso probablemente ese concepto lo vieron en física. Es un estado de equilibrio, donde no hay ni mucho ni poco, hay lo que se necesita. ¿Okay? Y entonces, en algunas ocasiones, esas células se pueden someter a un estrés. Cuando el estrés en sí no causa daño a la célula, podríamos dejarlo con el nombre de estrés. El mejor ejemplo, el más típico, es el ejercicio. Cuando alguien va al gimnasio y nunca ha ido en su vida y empieza a levantar pesas, le está poniendo un estrés nuevo a las células musculares de sus brazos o de sus piernas, etc. Entonces es un estímulo nuevo, diferente, que incomoda a las células musculares. ¿Qué van a hacer esas células? Se tienen que adaptar. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si van al grupo de ejercicio, nunca han hecho ejercicio en su vida y el instructor es muy exigente y entonces hacen ejercicio de más,
ya no es tanto un estrés, o bueno, sí es un estrés, pero se convierte en un estímulo dañino. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa célula? No solo la estimulaste, sino te fuiste un poquito más allá y la célula se destruye. ¿Qué pasa si se destruye la célula? Tenemos un daño celular. Entonces ese ya no es un estrés común y corriente, sino es un estímulo nocivo. Y entonces el paciente ya no desarrolla hipertrofia y se vuelve más fuerte, sino que lo más probable es que por la tarde o por la noche presente rhabdomiolisis. ¿A alguien le ha pasado eso? Cada año que entran nuevos alumnos al primer año hay alguno de la generación que le pasa. ¿A ustedes no? Bueno. Si el estrés es constante, pero la célula no se llega a adaptar a ese estrés, también vamos a tener un daño celular. ¿Okay? Entonces tenemos que entender esos mecanismos. Cuando el estrés es demasiado, que no le permite a la célula adaptarse, vamos a tener un daño celular. O si el estrés es constante y la célula no se llega a adaptar, vamos a terminar con un daño celular. Si la célula se logra adaptar, todo bien, va a volver a un estado de homeostasis diferente del anterior que estaba. Entonces, por ejemplo, si van al gimnasio, empiezas a hacer ejercicio, le ponen estrés, descansan, permiten que la célula se adapte. ¿Qué va a pasar con esa célula muscular? Se va a hipertrofiar y entonces van a decir, bueno, sí, estoy todo trabado, ¿no? ¿Sí? Si están yendo todos los días al gimnasio, haciendo ejercicio, no descansan y todos los días, digamos, entrando en el mismo grupo muscular, es un estrés constante, pero no le está permitiendo adaptarse a la célula. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber fatiga, va a haber, en vez de crecimiento muscular, va a haber una baja en el funcionamiento, entonces está ocurriendo un daño celular. Sí se van teniendo estas cosas. Y eso aplica para muchas cosas. Ahorita me estoy concentrando nomás en eso, que es como que un ejemplo más fácil de dar. Si el estímulo nocivo es transitorio y el daño no fue muy severo, entonces la célula probablemente se pueda recuperar. ¿Sí? Entonces es una lesión exactamente reversible. Por ejemplo, en quemaduras, vieron esos primeros auxilios, ¿no? Quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado, y luego ya se inventaron otras máximos y cuantos grados de la cosa. Pero una quemadura de primer grado causa un daño a la célula. Sí, pero la piel se recupera, entonces le damos un par de semanas y la piel se va a ir recuperando. Y le damos unos meses y va a parecer que nunca se quemó. Pero ¿qué pasa con una quemadura de tercer grado? El daño fue tan severo que ya no va a haber una recuperación, o sea, ya no regresa a su estado de homeostasis. ¿Qué va a pasar? Va a tener una lesión irreversible. Va a haber cicatrices. ¿Sí? Va a tener marcas del daño que sufre. Sí se va a tener el desarrollo y cómo es que las células se tienen que adaptar, si no se adaptan. Entonces, ¿de qué depende de que se adapte una célula? El estímulo. De la intensidad del estrés, el tiempo que dure el estrés y si hay posibilidades de que le demos a la célula de que se adapte. Si el daño es constante y no le permitimos adaptación, pues no va a haber eso que esperar. Si hay un daño que es irreversible, pues podemos terminar en dos partes. O la célula sufre necrosis. Pero iba a preguntar sobre un infarto en caso de que no sea fulminante. Ahí después del infarto, pues hay una cicatrización, pero ¿hay una adaptación después? No, en un infarto tenemos una lesión irreversible. Aunque no se muera el paciente, el tejido que se murió. Entonces sí, quedaríamos aquí. Necrosis. Siempre que hay infarto. O sea, el simple hecho de decir infarto, me estás diciendo necrosis. ¿Sí? Ok, o lo otro que puede pasar en un daño irreversible es que la célula entra en apoptosis. ¿Sí? Son las dos variantes a las que puede elegir la célula, o no elegir, no siempre hay elección. Entonces, ¿qué cosas pueden causar o qué estímulos pueden causar daño a la célula? Que se les venga a la mente. Agentes químicos, como por ejemplo exposición a un desbalance del pH, pues el ácido base. ¿Cuál hace más daño, un ácido o una base? Una base. Uno muy importante, hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? No hay oxígeno.
en el tejido que tenemos. Puede haber agentes físicos que causan estrés celular, ya mencionamos uno hace rato, quemaduras, ¿sí? Un agente térmico, un aumento en la temperatura, si es muy grave, nos puede causar daño celular. Un agente traumático, alguien se ha machucado, ¿verdad? Duele mucho. Se ha golpeado con el planito de un mueble. Agentes químicos, ¿sí? No solo ácido base, sino hay agentes químicos que interfieren con la función de una célula. Entonces tenemos ahí una gran cantidad. Algunos los utilizamos como medicamentos, pero en exceso nos van a causar un daño celular. Agentes físicos, ahí podríamos meter pues, cambios, bueno, ya no puse cambios en temperatura, pero también tenemos los patógenos que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, no sé por qué lo dejé así. Reacciones inmunes, las propias células que nos cuidan pueden llegar a causar daño a las células que están alrededor. Anormalidades genéticas pueden causar estrés a la célula. Una célula que tiene mal el código para funcionar puede que no esté produciendo suficiente energía, entonces va a estar sufriendo estrés celular. Y finalmente, pues, probablemente es una fructosis. Entonces, anormalidades genéticas o trastornos nutricionales, que es una gran epidemia que sufrimos muchos de nosotros. Ya sea por mucha nutrición, o más bien mala nutrición, exceso de calorías, o poca nutrición, o poco aporte de calorías. Doctor, en química nos mencionaban las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué de esas partes entrarían? Yo lo dejaré al final. Parte de las reacciones inmunes. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero realmente ahorita vamos a ver qué forma parte de lo que es. Muy bien, entonces, si se exceden los límites de la capacidad adaptativa del tejido, o si las células están expuestas a un agente nocivo, o no llegan nutrientes suficientes, y se ve comprometida la célula, o se llega a ver comprometida por mutaciones, entonces vamos a terminar con una lesión celular. Y ahorita mencionaron infartos. Entonces, ¿qué ocurre en un infarto? ¿Cuál es el agente, la causa del estrés en un infarto? Isquemia, ¿sí? O sea, no le llega oxígeno a los tejidos. ¿Okay? Si ese estrés de falta de oxígeno es leve, entonces no tenemos un infarto, lo que estamos teniendo es una angina, ¿sí? Es un dolor porque disminuyó el aporte de oxígeno y entonces duele. Pero si el dolor es constante y dura suficiente tiempo, la célula se va a morir y entonces ya pasamos a un daño celular más importante, ¿okay? Que es una necrosis, y ahí decimos, ese tejido se infartó. Punto importante, hay que ser específicos ahora que digan infarto. Si ustedes están explorando un paciente y dicen, yo creo que tiene un infarto, tenemos que darle el nombre y apellido de ese infarto. Entonces, ¿tienen un infarto en dónde? En el miocardio. ¿Se pueden infartar otras partes del cuerpo? Sí. Todas. Sí. Toda necrosis es infarto. Entonces tenemos que ser específicos. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí tenemos un corazón, ¿sí? o un miocito, cardiomiocito normal, vemos el corazón, una estructura normal, y entonces le aplicamos estrés. Este estrés es como una resistencia a la salida de sangre. ¿Y qué va a tener que hacer el corazón si ahora tiene más resistencia para que la sangre salga? O sea, si tiene hipertensión. Pues se trae más fuerte. Pues se tiene que crecer, ¿no? Entonces hipertrofia, esa es una respuesta adaptativa. Otra vía, por ejemplo, podría ser no le llega suficiente oxígeno al corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay suficiente tiempo para que se adapte. ¿Cuál sería la adaptación? ¿Cómo se adaptarían ustedes si no les llega suficiente sangre a un tejido? Digamos, hay una arteria que no está 100% tapada, pero en vez de llegar el 100% de lo que llegaba antes, ahora solo les llega el 10% de sangre. Pues el corazón lo que hace es hacer estímulo para que crezcan nuevos vasos sanguíneos. Entonces hay neovascularización. Eso pasa en pacientes que tienen placas, o sea, obstrucción de las arterias, pero que no es completa. Cuando ocurren los infartos, ¿qué es lo que pasa?
se tapó totalmente, entonces no hay tiempo para que se adapte el corazón a crear nuevos vasos sanguíneos, porque eso toma meses, años, y entonces el tejido que va a pasar se muere, o sea, se necrosa, y entonces es cuando decimos el paciente tiene un infarto agudo del miocardio. ¿Y cuando dicen que están calcificadas? Es un tipo de cambio, también lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Okay? Entonces, causas de lesión celular es lo mismo que vimos ahorita en los dibujitos. Falta de oxígeno, y aquí vamos a definir algo. Hipoxia es la deficiencia de oxígeno, y cuando decimos isquemia es que no le está llegando suficiente sangre oxigenada a un tejido. Entonces hay diferencias nominales entre lo que es hipoxia e isquemia. También puede ser por oxigenación inadecuada, por ejemplo, un paciente con anemia va a tener estrés celular en su cuerpo, ¿sí? O un paciente que tiene intoxicación por monóxido, eso lo vieron en fisio, porque vieron la carboxihemoglobina y cómo es que tiene mayor afinidad la hemoglobina por el monóxido, y entonces no lo suelta tan fácil como suelta el oxígeno, todo eso, ¿sí? O un paciente que pierde sangre, pues si nos desangramos no le llega sangre a ningún tejido, nos vamos a morir. Agentes físicos, trauma mecánico, temperaturas extremas, ya sea frío o calor, cambios en la presión. Si no, pregúntenle a los que bajaron a ver el Titanic. Radiación, electricidad, todos esos agentes físicos nos pueden ayudar. Agentes químicos, medicamentos o drogas. Eso lo van a ver también, hay una dosis que es la dosis terapéutica. Si se excede de eso, pues hablamos de una sobredosis o podemos llegar a una dosis letal del medicamento. Lo van a ver, por ejemplo, con la digoxina. Es un medicamento que tiene que cuidar mucho la dosis que le dan al paciente porque se puede morir. Agentes infecciosos, reacciones inmunes, alteraciones genéticas, todo lo que ya vimos. Normalmente, cuando hay un daño celular, la función de la célula va a ir disminuyendo poco a poco. Y conforme va pasando el tiempo, mientras dure la lesión, vamos a empezar a ver cómo la célula va sufriendo cambios. Los primeros cambios son alteraciones bioquímicas, que no las podemos ver, pero a veces se pueden llegar a manifestar. Entonces, alteraciones bioquímicas, pues normalmente ¿qué hace la célula? Produce energía, produce ATP. Entonces, si no le llega suficiente oxígeno, no produce suficiente ATP. ¿Podemos ver eso en el microscopio? No. Pero es una alteración que está teniendo. A veces es imperceptible, otras veces lo va a manifestar el paciente. Depende de qué células sean y de dónde estemos hablando. Si el daño continúa, entonces van a empezar a aparecer manifestaciones o cambios en la ultraestructura. Cuando decimos ultraestructura es que lo podemos ver por microscopio, pero tiene que ser un microscopio electrónico, porque son las proteínas, las moléculas las que están sufriendo cambios y no se pueden ver en el microscopio. Conforme avanza el tiempo, entonces empiezan a aparecer manifestaciones microscópicas que ya vamos a poder observar con un microscopio, y finalmente tenemos cambios morfológicos macroscópicos visibles con el simple ojo, donde podemos decir lesión o esto fue un daño que duró suficiente tiempo para que se manifieste. Entonces, cuando vemos este corazón, y no sé si logran notar aquí un área blanquecina, y de hecho aquí hay una zona de aspecto como cafecito, hemorrágico, entonces estos ya son cambios macroscópicos, ya los estamos viendo. Entonces podemos saber que el daño duró suficiente tiempo para que ocurrieran estos cambios. Depende de la enfermedad que estamos hablando. Ahorita estoy siendo muy general, ¿sí? Ya depende. Por ejemplo, si hablamos de un corazón con un infarto, podríamos hacer estudios de perfusión para ver dónde está el infarto. O sea, se podrían hacer ciertos estudios, ¿sí? Pero como los cambios ultraestructurales ocurren antes de las manifestaciones visibles, pues sabemos que un músculo cardíaco dañado, ¿qué va a hacer? Va a soltar ciertas proteínas que hay dentro. Y entonces pedimos tromboninas y enzimas cardíacas, les llamamos. Y si están aumentadas, quiere decir que está teniendo un daño paciente. Entonces, no todo lo soluciona una radiografía. Bueno, entonces la célula dañada puede desencadenar en 2 vías. Si el daño es muy intenso, muy fuerte y no le da tiempo de adaptarse ni siquiera de voltear a la célula, va a terminar muy seguramente en una necrosis de la célula.
Si el daño le permite a la célula tomar decisiones, entonces probablemente la célula prefiera sufrir una apoptosis, aunque no siempre. Entonces, si alguien, no sé, si su primito de 5 años les dice, ¿cuál es la diferencia entre necrosis y apoptosis? ¿Qué le contestarían? Una es circulada y la otra no. La inflamación. Uno puede tomar una decisión y el otro ya. ¿Quién dijo la inflamación? Esa es la principal. En apoptosis no hay una reacción inflamatoria, en la necrosis sí. Si lo queremos simplificar a lo más sencillo, es eso. La clave es la inflamación. ¿Qué ocurre en una apoptosis? En apoptosis. Ok. Pregunté por apoptosis. Ok. En apoptosis la célula se va fragmentando, pero nunca suelta su contenido. ¿Sí? Es como, no sé si alguien se lo puede dar por ejemplo, pero para mí es como una fábrica que cierra. Pues una fábrica que estaba funcionando y ya no funciona más, normalmente la cierran y lo que hay, pues muchas veces lo venden. Dicen, pues tenemos que salir con alguna ganancia, entonces empiezan a empaquetar los aparatos que tienen en esta fábrica y los van vendiendo y no dejan cochinar, se cierra y todo y ya, y todo bien. En cambio en la necrosis hubo una explosión, salió todo para todos lados. ¿Sí? Entonces hay una destrucción de la célula que suelta todo el contenido celular. Y adentro de la célula tenemos sustancias nocivas que van a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a dañar al resto de las células. En el cierre de una fábrica, pues la fábrica cerró, pero las estructuras, o sea, los negocios que estén alrededor, todo. O fracasó el negocio del pastel, pues, vendes tu horno, vendes tus aparatos de la pastelería y todo, y cierras y ya pones el letrero cerrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si explota, no sé, el tanque de gas de la pastelería? Pues dañas a los negocios que estén a tu alrededor, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre necrosis y apoptosis. Si ustedes van leyendo un poquito más, van a encontrar, de repente aparece algo que se llama necroptosis, que es una muerte celular programada, pero que sí desencadena inflamación. Piroptosis, que es una muerte celular programada asociada al aumento de temperatura. Y hay muchas otras. Netosis, que la vimos también, la vamos a ver, ¿sí? Que es como se mueren los neutrófilos y sin causa inflamación. ¿Sí? Pero entre apoptosis y necrosis, pues normalmente la principal diferencia es la inflamación. Ya los otros que nos metemos a complicarnos la vida, bueno, esto ya deja de ser cierto, pero de manera práctica eso es lo que podemos hacer. Muy bien, entonces, ¿qué va a ocurrir en una necrosis? Bueno, lo más importante que podemos tener ahí es que ocurre un daño a las membranas de la célula. No solo la que está por fuera, sino todas las de los organelos. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de la célula hay unos organelos que se llaman lisosomas y tienen enzimas capaces de destruir todo lo que tengan contacto? Entonces, normalmente esas enzimas están dentro del lisosoma y no salen, nunca. Entonces, si fagocitamos algo y lo necesitamos destruir, una bacteria, un macrófago fagocita una bacteria, la va a destruir, la destruye en un ambiente controlado, nada sale de ahí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese lisosoma se rompe adentro de la célula? La célula va a sufrir un daño. ¿Okay? ¿Qué pasa si esos lisosomas liberan su contenido al espacio extracelular? Las células que están alrededor van a ser dañadas. Entonces, por una parte importante de la necrosis es que hay un daño a las membranas. ¿Okay? Se fugan los contenidos y entonces va a causar una reacción inflamatoria donde van a llegar neutrófilos, macrófagos y todo para limpiar, pero como hubo un estímulo inflamatorio, además van a inflamar todavía más y van a destruir muchas cosas que hay alrededor. ¿Okay? En cambio, en una apoptosis se mantiene la integridad de las membranas, se va empaquetando todos los organelos en membranas o en estructuras más pequeñas que les llamamos cuerpos apoptóticos, y entonces llegan los servicios de mudanza a agarrar todas esas cajitas empaquetadas de las máquinas que se usaban en esa tiendita para llevárselos de manera ordenada. ¿Sí? Y ese carrito pues es un macrófago. Llega, fagocita, pero no causa mayor daño alrededor. Y entonces los negocios que están al lado de que, oye, la pastelería que estaba aquí, pues se rompe, yo la cena, pobrecita. Así ocurre. ¿Sí?
Algo que vamos a ver cuando hay lesión celular, en algunas ocasiones vamos a ver manifestaciones en el núcleo. Estos son conceptos. Entonces tenemos cariolisis, pignosis, cariorexis. Cariolisis es la degradación del ADN debido a endonucleasas, y entonces se va perdiendo la tinción del núcleo, o sea, se va haciendo más tenue, ¿sí? Se ve más pálido el núcleo. Entonces decimos, esa célula tiene cariolisis. Pignosis lo vemos mucho en la apoptosis. La pignosis hace que el núcleo se vaya compactando, se va cerrando, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces es una disminución del tamaño del núcleo, y curiosamente, como la cromatina se va condensando, se va compactando, entonces el núcleo cada vez se ve más intensamente teñido, más oscuro, más heterocromático. Y cariorexis es la fragmentación del núcleo, ¿sí? Son nomás como explicaciones morfológicas de lo que le está pasando al núcleo, ¿ok? Otro punto importante, el concepto que tenemos que tener en mente son los patrones por los cuales podemos ver el daño en los tejidos o la necrosis. Entonces tenemos varios tipos de necrosis, tal vez lo vean también. De hecho, los que llevaban clase con el doctor Merino el año pasado, creo, ¿cómo se llama? Técnicas quirúrgicas. Veían técnicas quirúrgicas con el doctor Merino, les enseñaba lo que yo les enseñaba después en pato. Entonces, no sé si va a ser lo mismo con el doctor Kahneman, no me acuerdo. Entonces, necrosis, tipos de necrosis, o a qué le llamamos necrosis tal. Entonces, le vamos a llamar necrosis coagulativa a una necrosis donde se conserva la estructura del órgano. Por ejemplo, aquí, ya les dije, esta zona del corazón sufrió necrosis, pero ustedes todavía ven la pared cardíaca, se mantiene la estructura. Entonces, tenemos una necrosis donde no llegó suficiente sangre, las células se murieron, pero ustedes todavía pueden decir, esta es la pared del corazón. De hecho, si la vemos en el microscopio, vamos a ver las células muertas, pero se mantienen ahí. Les llamamos fantasmas celulares, normalmente en patología. Entonces, yo estoy viendo los fantasmas celulares, no se perdió la morfología de la estructura que estoy observando. Otro tipo de necrosis es la necrosis licuefactiva. Miren, ejemplo. Del lado izquierdo aquí tienen un corazón normal, y del lado derecho es el corazón de un infarto. ¿Cuál es la principal diferencia que están viendo? Bueno, estos son neutrófilos. No hay núcleos en los cardiomiocitos. Entonces lo que estamos viendo es el fantasma de la célula. Esa célula ya está muerta, ¿sí? Solo vemos el cadáver de esa célula. Entonces esta es una necrosis coagulativa. Muy bien. Necrosis licuefactiva. En esta las células muertas se destruyen y entonces se pierde la estructura, ¿sí? Lo usamos mucho para describir las necrosis en el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un absceso en el cerebro, o si yo sufrí, no sé, un daño traumático y se me tuve isquemia cerebral porque no me llegaba sangre a una parte del cerebro, esa parte se muere y sufre necrosis coagulativa. Se va a perder y va a quedar un hueco ahí. No es Perdón, licuefactiva. Gracias. Estaba viendo si está la última. Muy bien, entonces el tejido que formaba la estructura generalmente va a quedar como un material viscoso, y eso generalmente le decimos necrosis licuefactiva, muy típica de daño al sistema nervioso central. Casi las usamos exclusivamente para eso, pero se puede usar para otros. Luego tenemos necrosis gangrenosa. Generalmente no lo usamos en patología, lo usan más los cirujanos. Y entonces dicen, este paciente, el pie tiene gangrena. Y luego el cirujano quiere dárselas de especial y le pregunta durante las rotaciones, ¿qué tipo de gangrena es? ¿Es gangrena seca o gangrena húmeda? Son clasificaciones ya que tienen los cirujanos, no lo usamos tanto en patología, pero es importante saber. Entonces, una necrosis gangrenosa es una necrosis isquémica, no le llevó sangre al tejido. O sea que podría saltarme esta parte. Aquí tenemos dos necrosis. La que está a la izquierda son los ortejos
dedos o los dedos del pie a los que no les está llegando sangre, pero se mantiene la estructura, ¿no? Entonces podríamos decir es una necrosis coagulativa. Pero si está con un cirujano le pueden decir ese pie tiene gangrena seca. Exactamente. La otra que están viendo, a eso es a lo que los cirujanos le llaman gangrena húmeda, donde no solo hay necrosis, sino que hay un proceso inflamatorio. Es muy parecido a una necrosis licuefactiva. ¿Okay? Entonces son más términos clínicos, no de patología. ¿Okay? Muy bien. Otro tipo de necrosis especial es la necrosis gaseosa. ¿De queso? Sí. La usamos mucho en tuberculosis, pero algunas otras enfermedades que crean granulomas con un centro necrótico también les llamamos necrosis gaseosa. Entonces aquí tenemos un pulmón y si se fijan aquí tenemos una lesión que está necrótica, ¿sí? Y todo esto es tejido muerto. Cuando lo vemos en el microscopio se ve así, ¿ok? Entonces es muy específico. Si escuchan necrosis gaseosa con C, no con G, necrosis gaseosa, muy probablemente estamos hablando de granulomas por tuberculosis. ¿Sí? Piensen en tuberculosis y piensen en queso. ¿Sí? O cuando coman queso, ese que se desmorona, piensen en tuberculosis. Otro tipo de necrosis es la necrosis grasa. Eso ocurre cuando se liberan enzimas que saponifican, o sea, disuelven las grasas. Entonces, tenemos en nuestras células unas enzimas que se llaman lipasas. Hay un órgano que produce lipasa, el páncreas. Entonces, cuando hay un daño al páncreas, el páncreas libera sus vesículas secretoras de lipasa, se autodigiere y digiere la grasa que está alrededor. Y entonces lo vemos nosotros y vemos zonas que les llamamos zonas de saponificación. ¿Sí? Y eso afecta también a las células, ¿no? Porque esas células están muertas. De hecho, aquí está la imagen. Si tomamos una biopsia de esta parte, lo que vamos a ver es esto. Esto es grasa, pero, o sea, adipocitos, pero ya no se ven. Grasa. ¿Y en qué enfermedad? Si te dan un golpe muy fuerte en el páncreas, puede pasar. Si tomas mucho alcohol, se puede pasar. Pancreatitis, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, necrosis, grasa. Puede pasar en algunas otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, hay mujeres que sufren algún golpe en la glándula mamaria y entonces esa zona de la glándula mamaria donde se golpeó puede haber necrosis grasa. ¿Puede ser parte del cuerpo? Sí, pero cae en el, o sea, puede pasar. ¿Qué es la necrosis grasa? Entonces, es la licuefacción de la grasa. O saponificación, que es un mejor término para mí. No. Necrosis grasa, resultado de la liberación de lipasa. Entonces es Fibrinoide es esta. ¿Okay? Entonces, la necrosis fibrinoide se da cuando hay una muerte, pero además hay liberación de fibrina. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un vaso necrótico. Y como aquí hay fibrinógeno y el vaso sufre un daño, el fibrinógeno sale, se polimeriza y crea una banda de fibrina. Entonces decimos, aquí estoy observando una necrosis de tipo fibrinógeno. ¿Okay? Algunos términos que tenemos ahí. Todavía unos 15 minutitos más, 16 minutitos más. ¿Ah? bueno, es que me sonó parecido el último a las varices. ¿Tiene algo que ver? ¿A las qué? A las varices. No, pero vasculitis y varices es diferente. Vasculitis es como la inflamación de un vaso sanguíneo y varices es la dilatación del vaso sanguíneo. Ok, vamos a hablar un poquito de otro mecanismo de lesión celular. Ya hablamos ahorita de la hipoxia y otros mecanismos. Tenemos otro mecanismo que es el daño al ADN. Y ya ahorita ustedes lo mencionaron, P53, y ve que el ADN está muy dañado, entonces la célula entra en un estado de senescencia donde no se va a replicar, pero si el daño es mucho, es mejor que se muere. ¿Okay? Entonces le podríamos decir como muerte celular programada, es así como muchos se aprenden la definición de apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada.
Pero también podríamos decir es un suicidio de la célula o un harakiri. Y se escucha más chido, ¿no? Pero no lo menciono con los médicos. En fin, se entiende. Nuevamente, las células tienen mecanismos, ya lo dijimos, para reparar el ADN, pero si el daño es muy severo para poder ser reparado, entonces la célula prefiere morir antes que deshonrar a sus ancestros. ¿Ok? Entonces, causas de apoptosis. ¿La apoptosis se presenta en enfermedades, sí o no? Sí, podría. Entonces, en una célula sana no hay apoptosis. Sí, porque Entonces, tenemos causas de apoptosis fisiológicas que se dan en un contexto de salud y las patológicas que se dan en un contexto de enfermedad. Causas fisiológicas de apoptosis, ustedes vieron algunas de esas en embreo. Sí, de las ciertas partes que no debe desarrollar. En el desarrollo embrionario, ¿cómo está la mano? Pegada, sí. Tiene pliegues interdigitales. ¿Alguno de ustedes tiene pliegues interdigitales? Muy chiquitos aquí, ¿verdad? Entonces no nacieron con las manos palmeadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las células que estaban aquí sufrieron apoptosis. ¿Okay? ¿Se acuerdan del desarrollo del tronco vascular, la aorta y los otros vasos? ¿Hay vasos que sufren apoptosis en este desarrollo? Hay vasos sanguíneos que sufren apoptosis. Además del conducto arterioso hay otros vasos que La umbilicales. Ok. ¿Hay neuronas que sufran apoptosis? Yo pienso Dato curioso, antes de nacer tenemos demasiadas neuronas. Si esas neuronas no sufren apoptosis, puede haber enfermedades que puedan causarnos convulsiones. Entonces, hay muchas de las neuronas que tenemos antes de nacer van a sufrir apoptosis, porque no se necesita. Aunque luego nos hace falta. Entonces, hay procesos fisiológicos por los cuales vamos a observar apoptosis. Uno de mis favoritos. ¿Qué ocurre en el timo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con las células que no pasan el examen? Sufren apoptosis. ¿Sí? Entonces, ustedes no hagan la apoptosis, se reprueban. Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos varias. Condiciones patológicas. Daño al ADN. ¿Vieron la película de Chernobyl? La serie, perdón. ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son los síntomas que empiezan a presentar los que se expusieron a la radiación? En el momento. Hay unos que se quemaron, sí. Pero los que no se quemaron, observaron la serie. Como que estaban mareados. Vieron que hay gente que empieza a estar mareada y luego. Y luego. Hay algo bien notorio, que vuelvan a ver la serie después. Les da diarrea. Y vomitan algunos. ¿No lo vieron? Recuerdo, les da diarrea y lo marcaron ahí y yo dije, mira. ¿Qué pasa? Las células epiteliales son muy sensibles a la radiación. Entonces en el intestino tenemos células epiteliales, los colonocitos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Sufren radiación, sufren necrosis y apoptosis también, se mueren. Y entonces sale todo el líquido que tenemos en el cuerpo como diarrea. Ese es uno de los motivos porque los pacientes de cáncer tienen quimioterapia o radioterapia. Sí, depende de la quimio que se les dé, sí. Va a dañar directamente eso. Entonces, sí, la diarrea. Otra causa, acumulación de proteínas mal plegadas. Hay algunas enfermedades donde se pliegan mal las proteínas y la célula prefiere entrar en apoptosis que seguir acumulando proteínas mal plegadas. ¿Okay? Otro, muerte celular en infecciones. Algunas infecciones vamos a ver una que otra célula que entra en apoptosis, aunque la mayoría van a sufrir necrosis. ¿Sí? Y en una atrofia patológica posterior a una obstrucción, como por ejemplo atresia esofágica. digamos que no llega suficiente sangre a la pierna, ¿qué va a pasar? Se atrofia, se hace más pequeña. Entonces
¿qué es lo que pasa con el cuerpo? El cuerpo es muy económico en todo lo que hace. Entonces dice, no nos está llegando suficiente nutriente. Bueno, ¿quiénes son los menos útiles aquí? Ah, pues tú, se van. No sé si me explico. Sí, entonces, en condiciones donde no llega suficiente aporte nutricional o sanguíneo, lo que sea, se va a escoger a los más inútiles para deshacernos de eso. Digo, eso hace el cuerpo. ¿Qué cambios vamos a ver en una célula apoptótica? Bueno, en la imagen que dice A, lo que ustedes están viendo es una queratinocito. ¿Lo identifican redondito? ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen con los queratinocitos de alrededor? Está muy eosinofílico, está más rosita. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre normalmente en una apoptosis es que se mandan señales que dicen, hey, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la fábrica. Muy bien, vamos a empezar a empaquetar todo. Las células se van encogiendo. Como se va encogiendo, las proteínas van quedando más cerca unas de otras y las proteínas con H y E se tiñen de color rosa. Entonces, si tenemos todo el rosa bien pegado, pues se va a ver un rosa más intenso. ¿Okay? Entonces hay encogimiento celular, la cromatina se condensa y entonces, por ejemplo, se ve mejor en este. ¿Cómo está este núcleo en comparación con los hepatocitos que hay alrededor? Bien compacto. ¿Cómo le llamamos a eso? Heterocroma. ¿Cariolisis, cariolexis o pignosis? Pignosis. Entonces estamos observando pignosis en esas células, en ese núcleo se encogió. ¿Sí me va siguiendo? Si no lo entienden, se los vuelvo a explicar, no pasa nada. Otra cosa que vamos a ver, ahí no se nota, pero se empiezan a formar burbujas citoplásmicas, que es lo que les dije, todo se va guardando en cajas. Estas son como burbujas, porque pues así es la célula, burbujas citoplásmicas. Y entonces esas burbujas van a ser fagocitadas, ¿sí? Por los macrófagos. ¿Okay? Lo vemos mejor aquí. Esta célula está sufriendo apoptosis, entonces se va haciendo más chiquita y cuando llega a cierto tamaño se empieza a fragmentar. Estas son las burbujas citoplásmicas. ¿Okay? Va a llegar un macrófago y va a empezar a recoger todo eso y decir, aquí no pasó nada, voltear para otro lado. Algo que preguntaron ayer, alguien mencionó que había dos vías de apoptosis, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Okay. Entonces hay dos maneras por las cuales una célula puede sufrir apoptosis. Una es que esté bien deprimida y diga, no vale la pena vivir, no estoy haciendo bien las cosas, voy a realizar la apoptosis, ¿sí? Y entonces se muere ella solita. Y la otra es que alguien le diga, sabes que no sirves para nada, muérete. Y dice, sí, tienes razón, y se muere. Entonces, la primera es la vía intrínseca, ¿okay? Y la segunda es donde alguien más le tiene que dar la indicación de que cometa la suicidación, es la vía extrínseca, ¿okay? Normalmente, la vía intrínseca, pues también le podríamos llamar la vía mitocondrial, porque uno de los organelos más importantes involucrados en la apoptosis es la mitocondria. Entonces, puntos a tener en cuenta. En la célula hay unas proteínas que se encargan de mantener viva a la célula. O sea, evitar que la célula entre en depresión y se suicide. ¿Sí? Entonces, esas proteínas son unas proteínas que les llamamos familia BCL2. Perdón, reguladores BCL2. Entonces, la principal proteína que mantiene viva, o sea, la principal proteína, en otras palabras, anti-apoptosis en la célula es BCL2. ¿Okay? Evita que la célula se muera. Apúntenlo eso. BCL2 es una proteína que evita que la célula entre en apoptosis. ¿Okay? Hay otras proteínas que se llaman BAX-CBAC y estas son todo lo contrario, le dicen a la célula, hey, aviéntate a las vías del tren, o sea, mátate, ¿sí? Cuando se inactiva la acción de BCL2 y están estimulando BAX-CBAC, van a hacer que la mitocondria libere otra proteína que hay en el espacio intermembranoso de la mitocondria. Esa proteína se llama citocromo C. Entonces, se libera el citocromo C
Y el citocromo C va a actuar como un iniciador de la cascada de caspasas. Y las caspasas son señales que le van diciendo a la célula: hay que empaquetar esto, hay que guardar esto, hay que fragmentar esto, hay que almacenar todo en vesículas secretoras. Entonces la cascada, ¿sí? ¿Cuál es la proteína que necesitas para unirse? Citocromo C o Baxivac, ¿cuál? ¿En la mitocondria? Citocromo C. Citocromo C. ¿Ok? Sí se va entendiendo un poquito cómo va todo esto, los pasos, ¿no? El citocromo se incita a la apoptosis. La liberación o la salida del citocromo C de la mitocondria al citosol, o sea, hacia el espacio intracelular, activa la cascada de caspasas. Habrán inhibidores de VAX. ¿Eh? Inhibidores de VAX y VAC. ¿Vale? ¿Cuál es el principal inhibidor de VAX y VAC? Se los digo. De celos. De celos. Pero exógeno. Exógeno. ¿Qué digas tú como medicamento? ¿Para qué? No sé, alguna. Inmortalidad. ¿Quién quiere vivir para siempre? No sé. O un De hecho, lo potenciador. contrario, ¿qué pasa si BCL2 nunca se inactiva? Pues no se van a suicidar. Esas células no se mueren. Hay linfomas que tienen la activación de BCL2 y las células son de cierta manera inmortales. ¿Ya le ponen citocromo? O potenciadores de VAX y VAC. No es bueno vivir para siempre. Hay que reconocer cuando nos llega el día y afrontarlo. Muy bien. Y de la manera. De la vía extrínseca, no me voy a meter mucho con la vía extrínseca ahorita porque va más de la mano con el sistema Citocromo inmune. C. Pero, En las- ¿se acuerdan que tenemos linfocitos TCD8 y linfocitos NK? Estos linfocitos tienen un ligando de fase. ¿Sí? Entonces, cuando el linfocito NK, por ejemplo, ve que la célula tiene algún problema, hacen contacto los receptores, esa es una señal que inicia también la apoptosis y le dice a la célula: muere. Se utiliza mucho, por ejemplo, en células cancerígenas. Ya el linfocito CD8, o mejor, el linfocito NK, detecta la célula cancerígena e intenta inducir la apoptosis de esta célula. Es el que nos No siempre funciona. Es el que una vez nos puso un ejemplo que es como si fuéramos saliendo de la universidad, Sí, nos piden la algo así. identificación, Exactamente. porque si no nos disparan de vigilancia. Entonces, cualquiera que sea la vía, se tienen que iniciar las caspasas. Tenemos caspasas que les llamamos iniciadoras y caspasas ejecutoras. Las caspasas ejecutoras van a activar endonucleasas, van a romper el citoesqueleto, son las señales que le dicen a la célula: fragméntate, ¿ok? Pero no destruyes tus membranas porque eso nos va a causar inflamación. Entonces se fragmenta en un ambiente controlado. ¿Qué pasa? Se forman las vesículas citoplásmicas y entonces llega el macrófago y dice: oh, son receptores fagocíticos, tengo que fagocitar esto pero sin hacer mucho desastre. Entonces no hay una respuesta inflamatoria, ¿ok? Nuevamente, en la apoptosis no hay inflamación, ¿ok? Punto muy importante de hacer. Esto ya lo mencionamos ahorita: receptores, bueno, las caspasas iniciadoras, las caspasas ejecutoras. Entonces, caspasas activadoras o iniciadoras: caspasa 2, caspasa 8, caspasa 9, caspasa 10. ¿Cuáles creen que son las que se deberían de aprender para un examen hipotético? 8, 9 y 10. Principalmente. ¿Por qué? 8 y 10 son caspasas de la vía extrínseca. Caspasa 9 es la iniciadora de la vía intrínseca. ¿Ok? Bueno. Lo tenía acá también. Como caspasas 3, 6 y 7, caspasas ejecutoras. ¿Sí? Caspasa 8, en este caso que había sería si está activada la caspasa 8. Extrínseca. Extrínseca. ¿Ok? Y las ejecutoras. Ah, no, hay extrínsecas. ¿Ok? Muy bien. Más que aprenderse los nombres, entiendan el concepto de cómo funcionan o en qué parte están involucrados de la apoptosis. Otros tipos de muerte celular programada que no les voy a preguntar, todavía no he visto necesario, aunque pudiera llegar a ser pregunta en algún examen en Estados Unidos, etc. A menos que entiendan perfectamente lo que es necrosis y apoptosis, métanse a esto. Si todavía están batallando, primero apréndanse lo más importante que es necrosis y apoptosis.
Entonces está la necroptosis, es una necrosis programada, sí va a haber inflamación, es una muerte celular programada, pero sí hay inflamación. Está la apoptosis, que tiene que ver con la fiebre, está involucrada la fiebre y entonces el principal citocina causante de fiebre es interleucina 1. Y está ferroptosis, que a causa de niveles excesivos de hierro, que producen radicales libres, se sobrepasan los mecanismos de protección, entonces la célula muere. Y hay otros tipos de muerte celular, entonces son bastantes, como para que yo me esté metiendo en eso. Autofagia. ¿Qué es la autofagia? Ya la escucharon, probablemente se las mencionó el doctor, ¿no? Digo, está de moda ahorita hablar de autofagia. Autodigestión. El doctor Merino dijo que era cuando se hacía un ayuno prolongado. Ahí ocurre autofagia. ¿Será bueno? ¿Será malo? Dijo que era Dependerá. ¿Ya les había dicho en esto? ¿O apenas voy a empezar? Palabras muy importantes en medicina. Nada es absoluto. Todo depende. Entonces, si no saben algo, digan, depende. Y de ahí van desarrollando la respuesta aunque no sepan nada. Es mejor saberlo. Otra palabra que me encanta es idiopático. ¿Cuál es la causa de tal enfermedad? Idiopática. Quiere decir que no sea, pero la gente dice, bueno. Ok, entonces, la autofagia es un mecanismo de supervivencia que va a tener la célula en ciertas condiciones de estrés. Un estrés al que sometemos a nuestras células, y que ya dieron el ejemplo, es el ayuno. ¿Qué pasa si yo ayuno? No hay nutrientes. ¿Qué nutrientes necesito para las funciones normales de una célula? Los más importantes. Proteínas. ácido graso. Entonces, necesito proteínas para formar nuevas estructuras de la célula o formar células nuevas. Pero no hay proteínas porque no comí ese día, ayuné. ¿Qué hace la célula? ¿Se muere? No, tiene sistemas de adaptación y uno de ellos es la autofagia. ¿Qué hace la célula? Ya un administrador va checando, dice, tenemos el presupuesto bajo. ¿Cuáles son las proteínas más viejas y que ya no están sirviendo bien? Y las va a seleccionar. Eso es adentro de la célula. Dice, bueno, esta proteína y esta proteína se van. No las necesitamos hoy. Entonces, en ciertas condiciones, no siempre, en ciertas condiciones, la autofagia pasa a ser un proceso de renovación celular. ¿Sí? Porque una proteína vieja no funciona igual que una proteína nueva. Entonces, puede llegar a usarse en favor de nosotros. Si hago algún ayuno de vez en cuando, puede hacer que las células entren en autofagia, renueven sus productos y puede llegar a ser bueno. ¿Sí? Pero no me voy a meter a eso ahorita de estilo de vida, pero el ayuno tiene cierta función en el estilo de vida, ¿no? Entonces, es un mecanismo para que la célula sobreviva en condiciones de estrés. ¿Okay? Mantiene la integridad celular al reciclar sus productos y eliminar desechos que hay en la célula. Lo vamos a ver principalmente en células que están expuestas a situaciones de deprivación de nutrientes. Pues si ayunan un día, probablemente algunas células entran en autofagia y se renuevan proteínas, etc. Pero ¿qué pasa si ese ayuno dura 40 días? Algunas células van a morir, muy seguramente, y otras van a estar aprovechando esas células muertas para seguir haciendo autofagia y mantenerse vivas las que sean más esenciales. ¿Okay? Va a ocurrir atrofia, pero no se muere el sistema, ¿no? Entonces, puede haber una autofagia buena y una autofagia que, oye, pues ya no está buena. Sí, sí, que podemos tomar agua y No sé, probablemente el peso lo dice. Creo. Sí, bueno. Yo no duermo ni 4 horas, pero bueno. Es que eres la queen. También estaba involucrado en la renovación de organelos, eso ya lo dijimos. ¿Sí? Entonces, se ha visto que las proteínas viejas se acumulan más y causan envejecimiento celular.
Así que es un sistema para evitar el envejecimiento celular en algunas condiciones. Porque luego empezamos de fanáticos a querer ayudar todo el tiempo. Y bueno, como ya están guardando las cosas. Ahí en esa